Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos del principal problema de cada equipo en la NBA. El otro día comenté que Scoot Henderson no había hecho ni un solo gran partido en la NBA y justo después hizo su mejor actuación. Y no solo eso, sino que Keynote George, ya le voy a dejar con ese nombre, bueno, comentamos que estaba sufriendo. Y al igual, siguiente partido y la mejor actuación de Keyonte George con Utah Jazz. También hay que decir que en cualquier caso, ni Scoot Henderson superó los 20 puntos, una barrera que, si no me confundo, todavía tiene que romper. Y Keynote hizo una gran actuación para los Jazz, pero es cierto que la mayor parte de su impacto en el partido lo hizo cuando Oklahoma ya tenía controlado el encuentro. De hecho, el mejor cuarto de los 4 que jugó Keyonte George fue precisamente el último, en el que más puntos hizo. Fijaros incluso, también hablábamos de Matt Ryan, de, oye, jugador perseguido en Europa, muchos equipos allí le quieren, y en la NBA como que no termina de conseguir en ningún equipo un hueco en la rotación. Bueno, pues este año en los Pelicans lo estaba teniendo, había caído de la rotación, sabíamos que podía ser un jugador del que volviesen a tirar, pues ha caído lesionado. Hablábamos de él el otro día y resulta que ha tenido que hacer un proceso, una artroscopia en el codo derecho para remover, para eliminar algunos cuerpos extraños que se habían quedado por ahí, y va a estar entre 6 y 8 semanas de baja. Al final, esto se trata de saber utilizar tus poderes, como hacía o hace Tomás Roncero. Yo no lo sé utilizar, entonces tendremos que aprender a ver cómo hacemos algo con esto. Hoy muy sencillo, es la segunda parte del episodio del otro día en el que hablamos del principal problema de cada equipo. Hoy tocan los mejores de la NBA y no va a ser casualidad que muchos de los problemas de estos equipos, como están mirando a playoffs, como están mirando para ser competitivos, muchos de estos problemas pasan con agujeros que tienen en la rotación o por puntos donde podrían mejorar, y una forma fácil de mejorar, pues evidentemente siempre es mirando al mercado de traspasos, sobre todo porque sabemos que varios de estos equipos van a ser activos de cara a ese deadline de febrero. Por cierto, del otro día teníamos a los Clippers entre los peores equipos. Es cierto que cuando grabábamos ya estaban empezando a conseguir mejores resultados, ya estaban en una mejor dinámica, pero hoy, cuando grabo esta segunda parte, están en una tendencia positiva de la que se está hablando poco y que no está haciendo mucho ruido, al igual que cuando llegó Harden y estábamos todos hablando y tirándonos de los pelos de qué mal le está yendo a los Clippers con James Harden, el récord, todos los días cuando jugaban los Clippers y perdían, teníamos un montón de tweets, de informaciones, de posts, de reels, de todo, pero ahora no se está hablando tanto y es cierto que los Clippers están en una mejor tendencia y con James Harden anotando de forma eficiente, por lo tanto hay que destacarlo. Si grabásemos hoy, si hoy fuese la parte de los peores equipos, creo que no hubiese metido a los Clippers. Seguramente no les hubiese metido. Los que sí hubiesen entrado, me temo que hubiesen sido los Golden State Warriors. Pero bueno, vamos en orden, como el otro día, en orden de divisiones y de este a oeste. Así que vamos allá, los problemas de cada equipo en la NBA. Boston Celtics, pues lo obvio es la salud de Kristaps Porzingis, pero esto es aplicable a todas las estrellas de la liga. Y hay equipos como mis Phoenix Suns que están comprando muchas papeletas. Lo importante, lo de siempre, lo importante es llegar con un buen rodaje a playoffs y que ahí tus referencias no caigan. También podemos hablar de la profundidad de esos problemas de la segunda unidad de los Boston Celtics, pero seguro que añaden algo ahí. No tengo ninguna duda que antes del deadline llegarán traspasos a los Celtics y que Brad Stevens nos dejará alguna de las suyas. Por buscar algo, digamos, dentro de la cancha, creo que tienen que seguir dando pasos para la hora de exprimir el máximo de un equipo que tiene muchísimas posibilidades en el terreno ofensivo. Es cierto que están en el top 10 en eficiencia, al final hablamos de un equipo con muchísimo acierto y muchísima calidad para hacer puntos, pero como digo, hay margen de mejora.
Sobre todo cuando hablamos de la circulación, de las asistencias, también de reducir las pérdidas. Sabemos que son factores claves para los Celtics de cara a playoffs y esto también se consigue con continuidad y construyendo la química. Al fin y al cabo hablamos de uno de los grandes candidatos y a día de hoy el gran equipo de la conferencia este. New York Knicks. Aquí también lo he tenido bastante sencillo. Y el primero es el estilo de juego, sobre todo ofensivo, con Tom Thibodeau. Sabemos perfectamente de qué corte es y también de qué pie cojea. Es un excelente entrenador para tener soldados y para conseguir rendimiento en temporada regular. Si tú encajas en el molde de Tibbs va a sacar el máximo de ti. Pero ¿qué resultados me va a dar de cara a playoffs? ¿Qué resultados voy a conseguir con este estilo de baloncesto? Porque lo cierto es que nunca hemos visto a un equipo de Tom Thibodeau estar bien construido para ganar en playoffs. También me podéis decir, oye, tampoco ha tenido nunca grandísimos equipos fuera de los Bulls de Derrick Rose, que también es cierto que en ataque dependían en exceso de la producción de Rose. Quizás ahí también necesitaban algo más en su ataque. Pero ni siquiera con lo que tiene hemos visto un cambio. Es decir, Thibodeau es así. Funciona muy bien, funciona mejor que la gran mayoría de entrenadores que pasan por la liga, pero aquí estamos analizando el problema de cada franquicia. Y algo que va de la mano con este estilo de entrenador, con tener a Tom Thibodeau y con quien es una de tus referencias. Y aquí llega la segunda pregunta. ¿Puedes ganar en postemporada con Randle como segundo jugador más importante en ataque? Para mí no puedes llegar lejos de forma regular en un proyecto con ambas partes, con Thibodeau en el banquillo y con Randle como tu segunda referencia. La ofensiva de Tibbs en 2023 y Randle con tanto protagonismo. ¿Es solucionable? Hombre, sin duda. Pero todo apunta a que en los próximos playoffs los Knicks estarán con ambos. De hecho, la sorpresa sería precisamente todo lo contrario. Que Thibodeau se ha despedido, algo que parece muy extraño de aquí a que termine la temporada. Si eso se pueden dar cambios precisamente en la offseason. Y el cambio relevante, ¿no?, que sería el traspaso de Julius Randle. Se hablaba mucho de Karl Anthony Towns, pero claro, si Minnesota está funcionando y por mucho que a nivel salarial vayas a tener complicaciones, ¿qué sentido tiene mover ahora a Towns tal y como está funcionando el equipo de los Timberwolves? Siguientes, Philadelphia 76ers. No es directamente deportivo, pero está conectado, como siempre. Y es si podrá aprovechar a Daryl Morey los activos del traspaso de James Harden para sacar rédito antes del deadline. Preguntas como si hay que mover a Tobias Harris, si es momento de añadir otro playmaker o si hay que reducir la nómina de aleros para traer a uno superior de más calidad. Recordemos incluso una cuestión interesante y es quién es el jugador que acompaña a Embiid y a Maxey como referencia de cara a playoffs. Lo mismo apuestan por un equipo más equilibrado donde no haya una clara tercera referencia, pero también vimos lo bien que funcionaron los Sixers en las primeras semanas en las que Kelly Oubre Jr. era esa tercera espada de los Sixers y en ocasiones le vimos siendo incluso la segunda por delante de Maxey, tanto en estar haciendo puntos como en tener dosis de balón, tener lanzamientos él como referencia del equipo. Y luego tengo un muy elevado interés en ver si Nick Nurse consigue explotar el rendimiento de Joel Embiid en playoffs. Sin duda, Nurse ha sido el gran fichaje de los Sixers este pasado verano. Desde la pasada temporada está el gran cambio y su verdadero reto será que Embiid funcione en postemporada mejor que nunca, que saque toda su potencia de MVP y no se quede como siempre tan limitado y tan encerrado en el baloncesto de playoffs, sobre todo el día que se mida a Horford y a los Celtics. Cleveland Cavaliers, ¿ganar o no con el Mitchell sistema? Es que al final aquí en Cleveland hablamos de uno de los equipos con mayor presión por demostrar, porque Mitchell es cierto que tiene contrato para la 2024-2025 por 34,84 millones, pero es que luego tiene opción de jugador. ¿Va a continuar en Cleveland? A largo plazo ya sabemos las conversaciones que hay, los debates que existen. Y claro, si el equipo de Cleveland se la vuelve a pegar otra vez en playoffs, recordemos la decepción del año pasado en primera ronda contra los Knicks, a mí uno de los equipos que más me decepcionó en todos los playoffs, pues hombre, otro golpe importante en postemporada podría significar el traspaso de Mitchell. De hecho, es que Cleveland no debería permitir una salida gratis
del jugador, porque en esa salida gratis, en la que se vaya por nada en la agencia libre, ellos perderían. Tienes a Garland, tienes a Evan Mobley, tienes a Jarrett Allen, diste a Lauri Markkanen en el traspaso de Mitchell y más activos. Entonces, si ves que te la pegas, oye, es el momento de reconstruir e incluso puedes armar un gran traspaso y decir, vale, me quedo con Garland y con Mobley, me quedo con Max Strus, me quedo con alguna pieza. Quizás es el momento de dar salida a Caris LeVert y oye, a lo mejor puedo mover juntos a Jarrett Allen y a Donovan Mitchell. Quizá no. Si Cleveland se la pega en playoffs, es momento de replanteártelo todo. Siguientes, Indiana Pacers. La duda con este equipo pasa por un aspecto muy claro, la defensa. Y hay una pregunta, ¿es Indiana un equipo más de temporada regular o de playoffs? Yo creo que más de temporada regular. Ya ha salido, por ejemplo, que estarán activos en el mercado y se dice que buscan un alero de tamaño, que lo cierto es que tiene mucho sentido viendo la configuración de la plantilla y que su principal agujero pasa por el puesto de ala pivot, donde tienen a Obi Toppin, jugador que, más atleta que jugador de baloncesto, lo hace bien, encaja en el estilo, pero está limitado. De ahí a jugar en playoffs muchos minutos con Toppin, puedes tener un problema. Meter un alero destacado en el equipo, un jugador que pueda jugar como power forward al lado de Miles Turner, pues oye, tendría mucho sentido. Y ahí, por ejemplo, encaja muy bien Jerami Grant. Sin duda, la de power forward, la de ala pivot es tu peor posición. Tienes que reforzarla. Y oye, podrían usar incluso luego a Jerami Grant y a Obi Toppin juntos, junto a Miles Turner, para darle más tamaño al equipo. Un equipo que en ocasiones se queda pequeño. Siguiente equipo. Estos son jugosos. Los Milwaukee Bucks. Aquí también, obviamente, la defensa. Y aquí además sabemos nosotros, y en Milwaukee saben, que necesitan hacer movimientos, que con la configuración actual no da. Pero más allá de esto, que ya lo hemos comentado y lo hemos analizado en otros episodios, lo más preocupante en este momento, lo que más me preocupa con el equipo de Milwaukee es, sin duda, la situación con el entrenador. En la previa de la temporada tuvimos esa además bronca pública delante de los jugadores, entre Adrian Griffin y Terry Stotts, el antiguo entrenador de Damian Lillard en Portland. Sabemos cómo terminó la historia, con Stotts dejando el cargo de asistente en los Bucks y abandonando la franquicia. Después hemos tenido gestos de Giannis Antetokounmpo en los partidos un poco extraños respecto a su entrenador. Y lo último que hemos sabido es que después de caer eliminados ante Indiana en el In-Season Tournament, hubo algo de tensión en el vestuario, especialmente entre Bobby Portis y su entrenador. Pinta feo. A mí esto es lo que más me preocupa del equipo de Milwaukee, siendo un equipo nuevo, que has cambiado a tu entrenador, que has traído a Lillard, todo lo que supone. Me preocupa mucho que la parte del entrenador no funcione. En el baloncesto el entrenador tiene un peso enorme. Y esto pinta que se van a arrepentir de haber echado a Mike Budenholzer, que, oye, yo sabéis que era crítico con lo que hacía Budenholzer, pero sí que fue llamativo echar a un entrenador tan contrastado para poner a un técnico sin experiencia. Miami Heat, muy sencillo, te va a faltar talento. Sigues compitiendo, sigues funcionando, sigues jugando muy bien al baloncesto y has vuelto a hacer de las tuyas, porque al final Jimmy Butler es Jimmy Butler y Bam Adebayo está jugando mejor que nunca. Fantástico. Has recuperado a Duncan Robinson. Tienes además aportaciones como las de Josh Richardson desde el banquillo. Te has sacado a Jaime Jaquez Jr. e incluso este año la carta de Haywood Highsmith como titular. Pero Kyle Lowry se hace mayor, sigue aportando, sigue siendo muy importante, pero el año que viene en playoffs será un año mayor y la rotación en el backcourt se queda escasa. Creo que también les falta algo, pensando en playoffs, en el frontcourt, porque, tienes a Caleb Martin, que jugará muchísimo, vamos a ver Jaime Jaquez, que es un jugador más preparado, pero parece muy evidente que este año, cuando miras plantillas, sí que te va a faltar algo. Donde tiene margen es que al final, la lesión de Tyler Herro ha limitado las opciones de la columna vertebral del equipo, así que por ahí podemos ver mejora de Miami Heat. Pero como digo, les va a faltar plantilla cuando lleguen los playoffs si no consiguen mejoras antes del deadline, y deberían conseguir un par por lo menos.
Orlando Magic. Con Orlando Magic estoy maravillado. Recordad cuando hicimos el episodio del Tier List. No lo tenía claro. Al principio les puse en revelaciones, les acabé bajando para meter a Indiana. Y me alegro mucho de lo que estamos viendo este año de Orlando, del paso enorme adelante que están dando como equipo joven. Y quiero ver precisamente eso. Es decir, si pueden mantener el foco defensivo durante lo que queda de temporada, porque en ataque hay margen orgánico. En ataque hay un margen orgánico muy claro de, pues cuando llegue X jugador, cuando tengan otro base, cuando metan algún tirador especialista más. Bueno, cosas que van a ir llegando según avancen los pasos de este proyecto. Pero lo que quiero ver ya, porque está muy claro que la primera piedra del proyecto de Orlando, donde empieza su dominio, es con la defensa, quiero ver cuánto tiempo mantienen su nivel defensivo, que además supone una prueba muy útil para un equipo joven. Denver Nuggets, pasamos a la conferencia oeste, dejando a un margen los problemas físicos de Jamal Murray, por lo que comentábamos, igual que con Kristaps Porzingis, que es cierto, de nuevo, que hay equipos que parece que compran más o menos papeletas. Lo de las lesiones es igual para todos, aunque evidentemente en temporada regular está siendo una preocupación y uno de los puntos clave para entender el rendimiento de Denver Nuggets, las ausencias de Jamal Murray. Para mí la pregunta pasa precisamente para si vas a buscar algo más para el banco, porque sabemos que el equipo tiene el mismo quinteto titular del año pasado, sabemos que están dando oportunidades a jugadores distintos este año, pero perdieron a Bruce Brown, que era el jugador clave, y ahí Reggie Jackson está asumiendo su papel, y lo cierto es que lo está haciendo de forma destacada. A mí, ya sabéis que yo dije, ¿por qué le renuevan por tanto dinero? Me está sorprendiendo mucho el nivel de Reggie Jackson, pero ¿confías en él para los playoffs? Existe siempre la opción de buscar un traspaso. ¿Y por qué no? Quizá te puedes traer a un viejo conocido. ¿Cómo de posible sería recuperar a Monte Morris? Que está el pobre perdido. Oye, pues recuperar a Monte Morris me parecería una opción muy interesante. Minnesota Timberwolves, ¿cómo de trasladable es su ataque para playoffs? De los equipos top de la clasificación, top 4, top de la NBA, Minnesota tiene uno de los ataques menos eficientes. Hablamos de un equipo con un elevado número de acierto en tiros de campo, pero sobre todo en tiros de 2, un elevado porcentaje, uno de los mejores equipos en tiro efectivo. Y es cierto que son capaces de anotar triples, están en la media de la liga, pero lo hacen con menos volumen que otros. Y claro, si combinas el tamaño de sus pivots, lo que ocupan, son 3, sabemos que también añaden ahí en nómina a Nash Reid, aunque también es cierto que Nash Reid y Towns son de los mejores tiradores del equipo, pero todo esto te puede generar problemas de espacio de cara a playoffs. En su haber, en los puntos positivos, es un equipo muy agresivo hacia el aro, muy agresivo sacando faltas, y es un equipo que tiene, por supuesto, ese tamaño, esa defensa, ese atletismo, esa dureza y una evidente capacidad de hacer puntos. A mí me están gustando cómo juegan en ataque, pero nos falta comprobar cómo de trasladable es esta fórmula a playoffs. Oklahoma City Thunder. Aquí también creo que es muy evidente cuando uno les ve jugar el tamaño y el rebote para playoffs. Los quintetos pequeños y versátiles van en su ADN, en la filosofía de estos jóvenes Thunder, y estoy convencido de que no deberían hacer ni cambios ni apuestas antes del deadline. De hecho, tienes que hacer todo lo contrario, confiar en lo que tienes, seguir dándoles minutos y usar estos playoffs para medir resultados, para ver cómo funciona el equipo, para testar a estos jóvenes Thunder. Un dato, son 29º en porcentaje de rebote, un 46,9%, uno de los peores equipos. Y aquí es cierto que los rivales deberían buscar más sus desventajas al poste, las desventajas de Oklahoma. Dallas Mavericks. Aquí yo voy a decir que la rotación del forward para playoffs, sabemos, y lo hemos hablado aquí en el podcast, el equipo se compone Luka Doncic y Kyrie Irving. La importancia luego de Grant Williams como punto de equilibrio o de Tim Hardaway Jr. como jefe desde el banco, que menuda temporada se está marcando de candidato a sexto hombre del año. Luego tienes aportaciones como Dante Exum, por supuesto la presencia de Derek Lively, tenemos a Josh Green, bueno, conocemos a estos jugadores, pero a mí por lo menos me falta un jugador con más tamaño y de corte defensivo.
que también es cierto que el equipo va mejorando en defensa. Y me comentaba el otro día un amigo, oye, pues OG Anunoby encaja, ¿no? OG Anunoby encaja, pero no tienes los activos para hacerte con OG Anunoby. Pero sí que tienes los activos, y a mí me encantaría este movimiento para ellos, no sería un game changer, pero mejoras lo que tienes, traerte de vuelta a Dorian Finney-Smith. A mí me encantaría. New Orleans Pelicans sigue siendo un equipo muy competitivo, aunque las lesiones no permiten mostrarlo. A mí es un equipo, debo decir, de los últimos años, de los que más me fastidia que las lesiones les estén afectando, porque ya lo vimos en los playoffs contra los Suns hace un par de años. Tienen madera para ser un equipo muy competitivo, pero se están gastando los años en los que deberían coincidir McCollum, Ingram y Zion Williamson como núcleo del equipo, porque no podemos verles con continuidad jugando al baloncesto. Es una sensación de estancamiento, de que necesitan un año bueno y gustarse en playoffs. La pregunta es, ¿pueden hacer esto? Como digo, su principal problema es que no les hemos visto. Y si no puedes verlos, ¿cómo mides el rendimiento? ¿Cómo sabes si hay que mantener o tocar? ¿O hacer pequeños ajustes? No lo puedes saber. Por lo tanto, los Pelicans, su mayor problema es que necesitamos verles con continuidad. Los Ángeles Lakers, pues mejorar su amenaza en el tiro exterior sería una opción. Ahora la vuelta de Gabe Vincent, se está hablando de 18 de diciembre, te abre la puerta del traspaso de D'Angelo Russell, y también para potenciar a Austin Reeves como manejador desde el banco, lo que te dejaría un equipo mucho más equilibrado, y tienes la rotación de forwards con LeBron, Hachimura y Taurean Prince, más Cam Reddish, que va a tener muchos minutos, la mayoría en el 2, y luego la pregunta es, oye, ¿Vanderbilt va a ser rotación de forward o va a funcionar de segundo pivot? Ahora le estamos viendo como segundo pivot, pero ¿no necesitarías ahí otro jugador de cara a playoffs? ¿Un jugador con más tamaño? Eso te vino muy bien el año pasado. Seguro que se arrepienten de haber fichado a Christian Wood y no haber fichado a Bismack Biyombo. Aquí lo ideal, de cara a añadir una tercera estrella, lo ideal y realista, como siempre, sería añadir a DeMar DeRozan, aunque también es cierto que esto choca de lleno con la idea de añadir más amenaza con tiro exterior. También, de nuevo, si tienes a DeRozan... Claro, el problema de meter a DeRozan es que DeRozan, LeBron, Davis, ya tienes ahí muy poco tiro exterior, son jugadores que necesitan espacio. Luego, claro, tienes que meter a uno de Austin Reeves o Cam Reddish, vas a necesitar muchos minutos de Prince, que él sí que tiene más caudal de tiro que Rui Hachimura desde el triple, pero aunque a nivel de talento sería lo mejor, es cierto que, como os decía, choca un poco con el tema del tiro exterior. Ahí la alternativa, Bojan Bogdanovic, y si no, pues irá por un retoque tipo Alex Caruso. Por perfil, Jerami Grant me parece muy interesante, pero quizás demasiado caro para ellos. Phoenix Suns, pues bueno, pues otra vez, lo de las lesiones y lo de la continuidad. Si es que con los Suns ya nos lo sabemos. Quitando esto, que es un pero importante, quitando esto, tengo dudas respecto a los jugadores alrededor de Booker, Bill y Durant. No creo que lo más obligatorio para el equipo sea hacer un traspaso por un base, aunque soy partidario de buscar el movimiento por TJ McConnell si es barato. Creo que hay tramos en los que vendría bien tener a un base más playmaker, tener otra alternativa en el banquillo también para playoffs, pero sinceramente me sorprendería que lo buscasen. A Vogel le gusta muchísimo Jordan Goodwin y tiene pinta que el que va a jugar toda la temporada es Jordan Goodwin. Si miras el equipo, ves que tienes a Eric Gordon y Grayson Allen, que son cromos parecidos, no iguales, pero parecidos, y que entiendo perderán importancia en cuanto Bill y Booker jueguen con rodaje. Seguirán siendo importantes, por supuesto. Y la rotación del puesto de pivot pues es muy clara con Jusuf Nurkic y con Drew Evans, más la opción de Chimezi Metu, que le estamos viendo jugar al lado de Nurkic o de Evans, uno de los jugando con dos jugadores de más tamaño, pero también puede ir él solo al 5. Bol, vamos, yo prácticamente le tengo descartado. Ya hablábamos en su día que es un jugador completamente inflado. Pero lo que me deja dudas es la rotación del forward. Durant, por supuesto, ahí no tenemos ninguna duda, pero tenemos a Durant con Josh Okogie, que Josh Okogie
Es cierto que se queda pequeño, no tiene mucho tamaño y tiene problemas ofensivos, pero es útil de cara a playoffs, pues cuando te enfrentes a los Warriors, para tener un defensor sobre Stephen Curry. Pero va a ser un jugador importante en dosis limitadas. Por lo tanto, ¿es tan importante Josh Okogie? Parece que no. Luego tienes a Watanabe, que es útil, a mí me gusta, pero de nuevo, es para algunas dosis, para algunos minutos. Me falta un alero más relevante en este equipo de los Suns, porque luego el que me parece que encaja más en las necesidades del equipo, que es Keita Bates-Diop, y el más adaptable para playoffs, es el que menos está jugando de todos estos, y es algo que me sorprende. Quizá Frank Vogel está haciendo casting con el resto y se guarda ese as bajo la manga porque sabe que Bates-Diop va a jugar. Y por último, Sacramento Kings. A nivel general, porque es a nivel general, la defensa. Y la defensa pensando en playoffs, porque es el equipo señalado como destino ideal para OG Anunoby. Pero además es algo que destaca todo el mundo, no es algo que diga solo yo. Y sabemos de sobra que es un ataque muy capaz, pero que la defensa está bastante limitada. Su problema principal este año, pues no es el escaso acierto de Keegan Murray. No, de hecho Keegan Murray se ha comido a Harrison Barnes y el principal problema de los Kings está siendo la posición de Harrison Barnes. Ya sabemos, se interesaron por Kyle Kuzma, han buscado diferentes opciones para mejorar en el puesto de alero, pero no lo han conseguido. Eso sí, ahora ya es obligatorio, necesitas traer algo diferente, algo distinto, algo que potencie tu opción en este puesto, porque los Kings van muy justitos. Y bueno, es que si metes ahí un jugador, si metes por ejemplo a Anunoby, cambiar a Anunoby y a Murray en el 3-4 es un auténtico lujo. Pero bueno, como veis, son muchos los equipos que están necesitados de aleros de tamaño y que traigan defensa o puntos, o las dos cosas, que ya es lo más difícil. Porque es cierto que al final, en plena era de la versatilidad, pocos son los candidatos que no añadirían otro alero a su rotación, con el objetivo, siempre, de llegar más lejos en playoffs. Es jueves y eso en The Hustle Podcast significa que tenemos la sección de noticias. Voy a ajustar un poco el micrófono, que se estaba oyendo poquito. Ahí estamos bien, ahí estamos conectados. Y hoy, como siempre, como de costumbre, tenemos 3 noticias. El primer tema, Klay Thompson y su peor temporada en la NBA. No es algo relativamente novedoso, pero sí que tenemos declaraciones y una cosita que ha contado Shams Charania, diferente a lo que sabíamos hasta ahora, o mejor dicho, más detalles. Sabemos que está siendo una temporada muy difícil para Klay, en general también para los Warriors, y es que el mítico escolta está promediando la cantidad más baja de puntos desde su año rookie, y también la de menos tiros por partido desde que era novato. Esto también nos habla de que ha perdido, nos habla también de esa pérdida de peso de Klay en el esquema ofensivo de los Warriors, en parte porque no está produciendo los resultados de antaño. Pero claro, si decimos, es que está tirando menos, entonces por eso también hace menos puntos. Es que está siendo la peor temporada de Klay de toda su carrera en acierto de tiro efectivo, un 49,9% cuando grabo. De hecho, han pasado horas del partido entre Golden State y Phoenix que ha quedado para el recuerdo, queda para el recuerdo de forma lamentable de nuevo con ese puñetazo de Jusuf Nurkic, ya iba a cambiar los papeles, con ese puñetazo de Draymond Green a Jusuf Nurkic, en el que Klay Thompson ha tenido una actuación realmente pobre. De hecho, Kerr decidió jugar el final del partido sin Klay, no jugó, estuvo en el banquillo. Y el propio Klay confesó después del partido que había sido algo extraño vivir un final ajustado desde una posición que para él no es la habitual, ¿no? Estar en la banda viendo a sus compañeros y no en la acción dentro del campo. Dijo literalmente, he estado jugando como una mierda. Aún así dice que confianza plena en Steve Kerr, que confía en él y que siempre lo hará. Recordemos, por supuesto, que Klay Thompson termina contrato y que en este momento se supone, en teoría, no hay negociaciones entre el jugador y la franquicia. De hecho, Shams Charania lo que ha detallado es que esas negociaciones que hubo antes de la temporada, que fracasaron, hubo una oferta de Golden State de renovación por 2 temporadas y alrededor de $48 millones.
Klay Thompson rechazó esa oferta y esa oferta ya no está disponible. El próximo acuerdo de la NBA con las televisiones. En un artículo publicado por Sportico hemos conocido más detalles del valor de las franquicias NBA y también de ese nuevo acuerdo de televisiones, de derechos de retransmisión. Un acuerdo que comenzará en la temporada 2025-2026 y que va a suponer un importante incremento para el tope salarial de los equipos. Se espera que el acuerdo llegue en el verano de 2024 y recordemos, es el gran desafío que tiene Adam Silver delante. Luego ya llegará la expansión de franquicias. En un primer momento se llegó a hablar incluso de que la NBA buscaba subir ese contrato que tenían actualmente, su valor un 200% en el próximo acuerdo, también buscando un contrato más largo de 9 años. Pero los equipos están operando pensando que ese contrato no será de un 200% más, sino de entre un 100 o un 150%. También en el actual contrato que va a vencer, aunque todavía nos queda más tiempo por delante, en el actual contrato que va a vencer solo están 2 televisiones, ESPN y TNT. Sin embargo, en este se espera que haya más, incluso hasta 5 partners, y se habla de la opción del streaming. Aquí hemos comentado también el interés de algunas plataformas en retransmitir la NBA. Esto supone más dinero para la liga, más dinero para los equipos y también mayor techo salarial. Y por supuesto, los jugadores que pedirán más dinero. El nuevo estadio de OKC aprobado por la población de la ciudad. Se ha realizado una encuesta pública para decidir si el nuevo pabellón de los Oklahoma City Thunder se financia o no con dinero público. Bien, el proyecto que se planteaba era de $900 millones, de los cuales 850 saldrían de los impuestos de la ciudad y los otros 50 los pondría la franquicia. Pues bien, más de un 70% de los votos han estado a favor de la propuesta y este plan se llevará a lo largo de 6 años para conseguir el dinero que se necesita de los impuestos y empezará en 2028. Eso sí, el acuerdo incluye, por supuesto, que la franquicia se quedará en Oklahoma City hasta el año 2050. Eso como mínimo, por supuesto. Por cierto, se acercan las Navidades y aquí tendremos sorpresita. Tendremos sorpresita por aquí que hay que festejar, por supuesto. Pero bueno, mientras tanto, hoy nos toca ir despidiéndonos. Así que ya sabéis, nos vemos por aquí el lunes en el próximo episodio de The Hustle Podcast.